Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que estamos con esta serie, El deseo de Dios para la familia. Y hoy vamos a ver el tema número 6. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo espero sí poder terminarlo, pero igual y si no terminamos, lo dejamos para la siguiente semana. Este tema se llama el legado de los padres. El legado de los padres. No sé cuántos de ustedes ubican, a ver, salúdenme, los que ubican lo que es un legado, lo que es una herencia, ¿verdad? Eso que nosotros le dejamos a nuestros hijos, eso en lo que nosotros ubicamos, ¿verdad? Y debiera de ser así, lo que es más importante en nuestras vidas y que debe de ser lo más importante para la vida de ellos, porque nosotros entendemos la relevancia, la trascendencia en ello. Entonces, yo les voy a pedir que tengan ahí a la mano el Salmo 78. Ahorita no lo vamos a leer, vamos a empezar de a poquito, pero me gustaría comentarles algo antes de esto. Y antes de que leamos cualquier cosa, decirles que este es un salmo que tuvo un propósito muy particular. Este salmo fue escrito por Asaf, ¿verdad? En los tiempos del rey David. Y bueno, Asaf lo que quería hacer, inspirado por el Espíritu Santo, era enfatizar la importancia de enseñar y de recordarle constantemente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Acerca de la gracia, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Él, ¿sí? Como el legado más importante que les pudiéramos dejar. Ese es el propósito que tiene este salmo. Y hay unos contrastes muy tremendos. No lo alcanzaríamos a ver todo porque es largo. La verdad de las cosas son 72 versículos. Yo les digo, vayan a casa y métanse, ¿verdad? Ahí. Si hoy alcanzamos a ver los primeros 11, va a ser excelente. Pero ese es el énfasis, ¿verdad? Entonces, en este salmo, por una parte, el objetivo es de que nuestros hijos no repitan y que la descendencia, que las siguientes generaciones, escuchen bien, que no repitan la historia de rebeldía y de infidelidad de sus ancestros, ¿sí? Eso es por un lado, ¿verdad? Esa es una lección que pues todos deberíamos de aprender y que todos deberíamos de tener muy, muy presentes. Por el otro lado, es que ese legado les iba a llevar a conocer y a confiar en Dios. Fíjense bien, digan conmigo conocer. Ahora digan conmigo saber, ¿verdad? Para nosotros en el castellano, en el español, vaya, en términos generales, utilizamos la palabra saber y conocer de manera indistinta. Es decir, aun cuando son dos verbos diferentes, realmente, es decir, indican acciones diferentes, los utilizamos de manera indistinta. A veces decimos saber con la idea o con la connotación de conocer, ¿sí? Sin entrar en detalles y en definiciones profundas y en todas todo lo que denota cada uno de estos, pero sin entrar en detalles, saber quiere decir o denota tener una determinada información que nos da la noción de algo. Es decir, saber tiene que ver con tener una información acerca de algo. Ah, sí, pues yo sé cómo se hace, ¿verdad? O sí, yo sé la receta de este platillo delicioso. Nunca lo he hecho, pero sé. ¿Ok? Sí, sé la receta. Tengo la información de cómo se hace. Eso es saber, ¿sí? Por otra parte, conocer denota el ejercicio precisamente de facultades intelectuales y el ejercicio de ese saber, de esa información. Entonces, conocer lo que hace es, te habla de una experiencia, te habla de una vivencia, te habla de trasladar una información correcta a la vida práctica, ¿sí? A esto, este es en el lenguaje bíblico, es
miren, es más enfático, es más preciso en el uso de estos verbos. Es decir, siempre cuando nosotros vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, saber que es uno de los verbos más utilizados, debo decir, tiene que ver o está ligado con la inteligencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y sobre todo en Proverbios también habla mucho acerca de esto, habla mucho acerca de la inteligencia, del saber, de tener la información correcta, ¿sí? Pero conocer está ligado con la sabiduría. Conocer, es decir, la sabiduría tiene que ver con poner en práctica aquello que se sabe, ¿sí? Conocer tiene que ver precisamente con la adquisición de ese conocimiento, pues por la experiencia vivencial. Sí, regreso al tema de las recetas. Sí, yo sé la receta de este platillo delicioso, pero lo he hecho 500 veces. O sea, ya me la sé de memoria y sé cada uno de los pasos y cuando se presenta algo distinto, si hay alguna variante en el proceso, o sea, no solamente tengo la información de cómo se resuelve, pero es que tengo la experiencia de resolver las cosas. Entonces, la vivencia, el conocimiento tiene que ver con la experiencia. Y qué importante es la experiencia en todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los principales requisitos que se piden, por ejemplo, cuando alguien va a solicitar un trabajo o cuando se pone ahí en un anuncio, ¿verdad?, en el periódico o en los medios y que una empresa está solicitando algún personal, gerente o lo que sea? ¿Cuál es uno de los principales requisitos que le ponen? A ver, alguien dígamelo. Exactamente, experiencia, ¿verdad? Requisitos, experiencia mínima de tanto tiempo. Es decir, sí, pudiste haber salido de la universidad y puedes tener un doctorado, pero necesitas ya haber puesto en práctica algo de ese conocimiento. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, entonces, en otras palabras, conocimiento no se limita a la información correcta, la incluye. ¿Sí? Es indispensable, por supuesto, pero conocimiento entonces está ligado a una experiencia de vida. Hemos tratado en múltiples ocasiones ya el tema que el hecho de tener la información correcta, si bien es cierto que es muy importante, pues también es cierto que no es determinante en las decisiones y en las acciones de nuestro día a día, ¿verdad? Como lo son nuestras convicciones, como lo son nuestros afectos, que precisamente nos llevan al conocimiento por la experiencia, ¿verdad? Por escuchar, por poner en práctica, por ligarlo con los afectos. Vemos que es muchísimo más complejo que el hecho de saber. Esto lo hemos mencionado muchas veces, pero no está de más decirlo una vez más, ¿verdad? En cuántas ocasiones nos hemos encontrado nosotros mismos o con nuestros hijos cuando les hemos dicho, pero ¿por qué hiciste esto si tú sabías que estaba mal? Y lo mismo el Señor nos la puede aplicar a nosotros. ¿Por qué actuaste de esta manera sabiendo que esto es una ofensa contra mí? ¿Por qué lo hiciste? Y uno puede decir, bueno, si es que ya sabía. ¿Sí me explico? Pero entonces vemos que la información no determina en nuestras acciones. Es importante, pero lo que determina es nuestros afectos. Lo que determina, y eso está ligado con muchísimas otras cosas. No quiero ahondar aquí porque ustedes ya lo saben y porque hay una serie, ¿verdad?, de más de 30 temas que tienen que ver con esto. Entonces, no sé si recuerdan, nada más para poder aterrizarlo un poquito más, ustedes recuerdan a esos dos constructores que menciona el Señor, tanto en Mateo capítulo 7 como en Lucas capítulo 6. ¿Se recuerdan de esos constructores? Uno escuchó, ¿verdad?, que se le dijo así, así, y puso por obra. El otro escuchó y no puso por obra. ¿Se recuerdan de ellos? Ah, ok. Entonces, ahí está. Eso nos deja ver muchísimo más. Entonces, debemos aprender esto. Alguien lo dijo, no sé quién lo dijo, pero lo dijo bien dicho. Y debemos de considerar esto, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
No sé si fue Napoleón o quién fue, pero el que lo haya dicho está bien dicho. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora sí, vamos ahí al Salmo 78, capítulo 1. ¿Están listos? Vamos a ir avanzando pedazo por pedazo, porque hay muchísimo que desempacar en cada uno de estos. De hecho, casi en cada frase hay una riqueza muy, muy grande. Por eso les digo que este salmo es muy importante. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Primera parada. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Está diciendo, pon atención con la determinación de llevar a cabo. Cuando nosotros vemos escucha, ¿sí? No es nada más que te entre por un oído y que te salga por la nariz, ¿no? Es pon atención, escucha, también se lee escucha con inteligencia, es decir, ponle los sentidos a eso que estás escuchando, pero con la determinación de llevarlo a cabo, ¿sí? Es como aquellos que luego piden consejo para no seguirlo. O sea, pido un consejo, pero si me gusta, lo sigo, y si no me gusta, o sea, sí me explico. Y muchos van a la Biblia así, casi casi como bibliomancia, ¿verdad? A ver qué es abro la Biblia en donde caiga, a ver en dónde, qué es lo que Dios me diga, y, ay, esto sí me gustó, esto sí lo hago, ay, esto no me gustó, mejor busco otro. Como si fueran de las galletitas de esas chinas que uno las rompe y le sale la tirita esa, ¿no? Entonces no es así. Por eso dice, escucha pueblo mío mi enseñanza, pon atención en lo que te voy a decir, pero tienes que determinar, el punto es determinar, antes de que Dios hable, yo ya determiné obedecerle. Yo ya determiné dar ese paso hacia adelante. Y después da otra instrucción. Dice, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Dentro de la literatura, vamos a decirlo así, de la literatura hebrea, aunque hay una doble instrucción, ¿sí? En donde la primera es práctica y la segunda se refiere a nuestros afectos, a las motivaciones, en donde se originan nuestras acciones, la segunda afirma la primera, ¿sí? Es decir, es algo que está enfatizando, es una manera de enfatizar muy fuerte. Y lo que está diciendo, pon atención en esto que voy a decir, ¿sí? Para que lo lleves a la práctica con todos tus afectos, que las motivaciones, si no están alineadas con lo que yo estoy diciendo, toma la determinación de alinearlas con eso y que sea la motivación correcta, porque entonces vendrá el resultado deseado. Vendrá el resultado que yo quiero para ti. Entonces necesitamos aprender a poner atención. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Necesitamos aprender a poner atención porque hoy en día la falta de atención es un problema incluso de salud mental ya en nuestra sociedad, en esta sociedad de primer mundo. Toda la ingeniería social de nuestros tiempos y de hace muchos años para acá, no es algo nuevo, pero de hace muchos años para acá, los ingenieros sociales han diseñado muchas cosas precisamente para no poner atención, para no pensar. Esto se los he dicho muchas veces. Sencillamente para reaccionar, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque una sociedad que no pone atención, poner atención me va a llevar a pensar, a meditar, a escudriñar, a ver esto que me estás diciendo, no a reaccionar. Si yo pienso, si yo me detengo a pensar, es muy difícil que te puedan manipular, ¿sí? Y por eso las sectas, por eso las falsas religiones, los líderes falsos, ¿sí? Los falsos maestros, por eso siempre tienden a la manipulación. Por eso siempre tienden no a establecer la verdad, sino a tocar los sentimientos, las emociones, no lo que es, no la verdad, sino aquello que te hace reaccionar. ¿Por qué? Porque precisamente es desde nuestras emociones en donde tú puedes obtener una respuesta de alegría, de miedo. ¿Me explico? Pero cuando tú meditas, ya tu respuesta ya no va en base a algo superficial, tu respuesta ya va en base a algo razonado. Y Dios quiere que pensemos. Dios nos dio la cabeza y nos dio el cerebro para que pensemos.
nos dio una capacidad neuronal impresionante. Y hace, fíjense, nada más entre paréntesis, hace mucho tiempo, hasta hace poco, de hecho, se pensaba que las neuronas en nuestro cerebro no se podían reproducir, es decir, que si por la falta de uso o por el abuso, ¿verdad?, de sustancias, nuestras neuronas iban muriendo, que teníamos un número determinado de neuronas en nuestro cerebro, es decir, de neurotransmisores, que una vez que se morían o que se apagaban, ya ahí se quedaban y cada vez iba quedando uno más tonto. Pero se ha descubierto y se ha comprobado recientemente que no es así, que en nuestro cerebro, ¿verdad?, que Dios nos dio la capacidad de regenerar, de hacer nuevas conexiones. Se murieron unas, pero otras, ¿verdad? Si hacemos lo que corresponde, escuchen bien, si pensamos, si usamos el cerebro, se crean nuevas conexiones. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Eso es una maravillosa noticia. Yo no sé cuántos dicen amén, pero para mí eso es una maravillosa noticia, ¿sí? Entonces, fíjense, un alto porcentaje de nuestros niños, de niños del primer mundo, están diagnosticados con lo que se conoce como déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Y desde muy pequeños, desde muy niños incluso, llegan a ser tratados y llegan a ser medicados con opiáceas, es decir, con sustancias que se derivan del opio, altamente adictivas, y les hacen un daño impresionante desde muy chiquitos, y ya llega un punto a muy temprana edad de que ya son farmacodependientes, ya están así ahora sí que por siempre, ¿sí? En los centros de atención mental, ¿sí?, en los centros de salud mental, una de las cosas, y bueno, nosotros tenemos aquí a alguien que trabaja ahí, ¿verdad? Ahí está Pavel, y nos puede ayudar con eso. Digo, no para cuando alguien vaya que te ayude ahí, ¿verdad? Pero es muy sabido que una de las cosas que se les da a la gente son tranquilizantes. Es decir, es que parte de su medicación es que estén relajados. Y hay muchos padres que abusan de esto. Ahí está el niño acá, pues dale una pastillita, dale una de estas, dale una cucharada, ¿verdad? De jarabe ahí para que se tranquilice. Y ahí están los niños, todos idos, todos así. Y no es de que están tranquilos, es que están drogados, ¿sí? Y eso es un problema. Eso es un problema en nuestra sociedad, cuando realmente las causas son muy variadas y las causas pueden ir, escuchen bien, de aquí no vamos a entrar en clases de biología y de medicina, pero es importante entender que muchas veces el problema o las deficiencias puede ser que estén en nuestra microbiota, ¿verdad? En la flora bacteriana, también se conoce así, en el microbioma, ¿verdad? En todos los bichitos buenos que tenemos y necesitamos en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Que algunos lo conocen o se le ha denominado como el segundo cerebro, ¿verdad? Puede ser también que haya demasiado tiempo en las pantallas frente a un móvil, frente a un tablet, ¿verdad? A unas tabletas ahí. Por falta de atención a los padres o de los padres también. Y de eso habría mucho que hablar, y de hecho lo vamos a ir haciendo de manera dosificada y más puntual. Ahora, no piensen, por favor, que este déficit de atención es exclusivo de nuestros hijos, ¿sí? Que muchas veces por problemas de ignorancia o por nuestra ignorancia, por nuestra negligencia o por nuestra comodidad nosotros hemos generado, ¿sí? Pero ese problema también existe en nosotros los padres, también existe en los adultos. Es decir, a todos nos gustan las respuestas inmediatas y nos van entrenando a reaccionar más rápido, como lo mencionamos, y a tener respuestas inmediatas, a saber las cosas rápido, tener información rápido. Mientras menos esfuerzo, pues mejor, ¿verdad? Miren, ¿cuántas veces estamos nosotros leyendo y digamos generosamente que estamos leyendo la Biblia, o que estamos en la misma reunión
y aparentemente estamos ahí, pero estamos divagando. O empecé a leer un salmo o una parte, una porción de la Biblia y a los 10 minutos estoy leyendo, pero sí estoy leyendo, pero ya no estoy captando, ya no estoy reteniendo nada, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos detenernos a ver un paisaje, ¿verdad? Parte de la creación de Dios y detenernos por 5, 10 minutos sencillamente a estar observando? Que algo que no tenga casi movimiento y quedar ahí, ¿verdad que no? Necesitamos algo más rápido. Bueno, eso ocurre. Y muchas veces, aún durante la predicación, yo espero que no sea el caso, está la predicación, se está exponiendo la palabra de Dios, se está exponiendo cosas que uno necesita escuchar, ¿verdad? Pero estamos pensando en otra cosa porque no hemos aprendido a poner atención, ya estamos distraídos, ya estamos viendo y que si el hermano, o a lo mejor estamos más pendientes del móvil, o hay otras distracciones, o me quedé, el bus y llegó así, ¿cómo voy a hacer ahorita? Y ya de repente ya voló la mosca. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Y si el móvil y si sonó y voy a ver esto, ¿verdad? Y miren, y la cosa es de que sí, Dios nos quiere hablar y Dios te quiere hablar a ti y a mí, pero seguramente no va a ser a través del móvil. Dios no te va a mandar un mensaje de texto, Dios no va a agarrar el WhatsApp y te lo va a mandar, aunque digan ahí, el WhatsApp del Señor es Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Dios, ese no es el WhatsApp de Dios, Dios no utiliza eso, Dios habla directo a nuestro corazón. Estamos aquí y muchas veces nos vamos por ahí, ¿verdad? Tampoco te va a postear nada en Facebook, no te va a mandar nada por Twitter. O sea, tenemos nosotros que aprender a desconectar cosas que nos distraen. ¿Por qué? Porque poner atención, lo que nos dice el Señor que hagamos, escuchen, pongan atención, es un acto deliberado en donde nosotros conscientemente hacemos a un lado, por el tiempo que sea necesario, todo aquello que evita que nos enfoquemos en la tarea que estamos. Imagínense ustedes que te están haciendo, que nos están haciendo una cirugía, de corazón abierto, ¿sí? Una de esas cirugías que tienen que estar todos atentos. Imagínense ustedes que el anestesista, cuando te está poniendo ahí la anestesia, te esté poniendo la anestesia y en lugar de estar checando todos tus signos vitales, de estar bien enfocado, toda la atención a lo largo de toda la cirugía, esté ahí y así y se ponga a comer moscas, ¿sí? Y se distraiga y de repente, ¡ay! ¿Sabían ustedes que esto nos lo ha contado una amiga, hermana que es cirujana, que han habido casos, fíjense, dos casos terribles. Un caso o casos en donde ya lo cerraron y todo, ¿verdad? Y operaron a alguien y a los días están ahí, oye, hay problemas, y les dejaron algunas tijeras adentro. O les dejaron algún instrumento adentro del que le estaban operando. O les dejaron gasas ahí adentro y lo tienen que volver a abrir y le tienen que sacar y hay otras complicaciones. O hubo en su caso alguien que lo operaron y en lugar de echarle el líquido, es como esa solución salina que les ponen para lavar ahí la herida y tal, se distrajo el que lo hizo y le echó alcohol y se incendió en la mesa. ¿A quién le gustaría que su cirujano tuviera una distracción de ese tamaño? A nadie, ¿verdad? Es decir, una distracción puede causar muchos daños. Entonces necesitamos poner atención. ¿Vamos bien? Ok, versículo 2. Dice, en parábolas abriré mi boca. ¿Ves lo que el Señor hacía, verdad? Nada nuevo. En parábolas hablaré mi boca. Dice, hablaré enigmas de la antigüedad. También hay una versión que dice arcanos, es decir, se refiere a palabras, se refiere a dichos de mucha importancia. Cuando dice en parábolas abriré mi boca, no es nada más te voy a contar historia, no, esos enigmas, es decir, son cosas
que están ahí, que ya se han mencionado anteriormente, con la intención, que son muy importantes, pero que tienen la intención de que se transmitan a las siguientes generaciones. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a abrir mi boca y voy a decirte cosas muy importantes, cosas que no son nuevas, cosas que ya he hablado y que el propósito es de que se transmitan generación tras generación, tras generación, tras generación. Y qué bendición, mis amados, tenemos hoy en día al contar nosotros con la palabra de Dios, ¿sí o no? Ya la tenemos por escrito. Ya ahí están las palabras que el Señor ha hablado. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Y esto nos indica, pues, todo el consejo de Dios, pero aquí de una manera muy particular, los misterios de las obras portentosas de Dios, ¿sí? Es decir, todo lo que el Señor ha hecho de una manera portentosa, impresionante, a favor de los suyos, a favor de su pueblo, ¿sí? Pero que al mismo tiempo su pueblo, en este caso donde está tratando aquí, Israel, lejos de corresponderle a Dios con fidelidad, se mostraron rebeldes, se mostraron infieles. Y aquí nos habla no solo de aquellos que salieron y que estuvieron en Egipto, y que porque podemos decir, bueno, sí es que esa generación que salió de Egipto, pero ya después, no, bueno, ya después hubo generaciones que sirvieron al Señor. Pero está abarcando, está incluyendo a esa generación que salió de Egipto y se va por todo el periodo de los jueces. Yo les recomiendo que lean el libro de los jueces y después se sigan con primero y con segundo de Samuel y con Reyes y con Crónicas y se vayan así. Es muy importante. Pero van a ver todo esto, ¿verdad? Intervenciones del Señor y después el pueblo así como que ya siente el agua hasta el cuello y ay Señor ayúdame, ¿verdad? Y el Señor interviene y ahí le estamos echando ganas y se nos pasa el susto y como dice el proverbio 2220, otra vez la burra al trigo, ¿verdad? Y vámonos a lo mismo y otra vez el Señor nos da nuestra llegadita, nos da nuestra disciplinada, a veces hay consecuencias, el enemigo toma ventaja, nos pone unas zarandeadas y ¡ay Señor! ¿Verdad? Y así. Bueno, eso es debido no a la falta de cuidado de Dios, esas cosas se daban por infidelidad, por no ser constantes, ¿sí? Por no responderle a Dios de la manera adecuada. Porque no ponemos atención a lo que Dios nos dice, porque no se transmite a las siguientes generaciones. Porque fíjense que esos deslices no se daban de un día para otro, no se daban de un año para otro. Esos deslices se daban muchas veces en años, en 10, 15, 20, 30, 40 años. Y empezábamos bien y ahí vamos echándole ganas y después en un declive. Porque las cosas van yendo bien, porque me empiezo a distraer y ya como ya estoy medio distraído, ya tengo a los hijos y vamos bien y pues sí, vamos a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, sí, pero no nos damos cuenta que ya estamos en declive. Ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que ya estamos pensando como el mundo piensa, que ya estamos siendo absorbidos por la cultura del mundo. Ni cuenta nos damos. Porque estamos en un declive, porque no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, porque no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está hablando. Y al ratito vienen consecuencias, ¿sí? El Salmo 44:1, se los leo muy rápido, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos, fíjense, o sea, hemos escuchado, sí nos dijeron lo que hiciste allá, pero ¿qué hay de lo que tú nos estás hablando ahora? ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7, nada más anótenlo, se los leo rápido. La cita que les di fue Salmos 44:1 y ahora Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los días pasados. ¿Sí? Considera los años de todas las generaciones. O sea, no piensas nada más en el año pasado, en la metida de pata que di antier. O sea, está bien, tenlo en cuenta, pero vete mucho más para atrás, ¿sí? Considera los años de todas las generaciones, ¿sí? Pregunta a tu padre, ¿sí?
y Él te lo hará saber a tus ancianos y ellos te lo dirán. Y miren, nosotros tenemos a las Escrituras. Queremos ver todas las generaciones. Aquí están todas las generaciones. Desde Adán. Vámonos desde Adán. Vamos a recordar. Vamos a ver todo lo que Dios nos ha hablado. Desde Adán. ¿Sí? Desde la creación del mundo. ¿Quieres más? Tenemos, mis amados, tenemos el plan de Dios. Tenemos el proyecto de Dios desde la creación, desde que crea el tiempo hasta cuando estemos ya allá con Él en gloria. ¿Quieren más? Pero hay que meternos ahí, ¿sí? Entonces, ahora fíjense bien, perdón. También los hijos, si ustedes se dan cuenta, tienen la responsabilidad de preguntarle a los padres y de traer a memoria. ¿Estamos aquí? Porque pregunta a tu padre, pues está refiriendo a hijos, ¿verdad? Pregunta a tu padre y a los ancianos, es decir, a los que tienen la experiencia, a los que tienen el conocimiento con Dios, a los que tienen el conocimiento, no solamente la información, que te den la información, pero que te transmitan la experiencia. Dice, y ellos te lo dirán. Ahora, muy importante, nadie puede recordar algo en lo que no ha sido enseñado. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, yo no puedo recordar algo en lo que yo no tengo ni la información o el conocimiento, ¿sí? Entonces, una vez que ha sido transmitido la enseñanza, entonces el Señor pues ya le demanda a los hijos, acuérdate, pero yo necesito saber, yo necesito haber sido enseñado, ¿verdad? Y si no recordamos bien, pues, o si no sabemos bien, pues nos dice, pregunta. Es que no sé cómo hacer, pregunta. Ajá. Ahora, tengamos presente esto que a mí me parece maravilloso. Es que en nuestros tiempos, en nuestros días, ¿a quién tenemos para que nos recuerde que nos recuerde y que nos guíe en toda la verdad? ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo, mis amados. Muy bien, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a guiar, si es cierto, nos va a enseñar siempre y cuando haya un depósito de la misma palabra que Él ha inspirado, la misma palabra que Él ha transmitido, que Él ha enseñado, la palabra que inspiró y que nosotros tenemos aquí en la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces nadie queda excluido de la responsabilidad, ¿sí? Es decir, sí hay un balance en las responsabilidades que nos da aquí. Sin embargo, la obligación primaria, la iniciativa debe de partir de los padres, ¿sí? Porque en teoría, al menos en la teoría, deben de ser los padres los de la experiencia con Dios. Yo entiendo que hay sus excepciones, que en muchos casos primero se convirtieron los hijos o alguno de los hijos y con el tiempo le ministraron, le predicaron a los padres, etcétera. Pero de manera natural son los padres hacia los hijos. Es decir, esa es la manera natural. Eso es lo que Dios estableció. Entonces, quienes deben de transmitir eso a los hijos como parte esencial de sus vidas, pues son los padres. Y subrayen, parte esencial de sus vidas. Miren, ustedes recordarán en Proverbios que en muchas ocasiones el escritor de Proverbios, Salomón, entre otros, nos dice que observemos a algunos animalitos, que observemos la creación, ¿verdad que sí? Observa la hormiga, mira qué trabajadora es, no tiene capitán, no tiene quien le ande soplando en la nuca, quien le ande arreando, ¿verdad? Ahí, pero trabajan en escuadrones, son bien organizados, etcétera, ¿verdad? Mira al conejo, mira esto, ¿verdad? Que pongamos atención. Miren, hay muchas especies de animales que tienen esto inscrito en su ley de vida y que hacen esto con sus crías. Es decir, que les enseñan a sus crías por un determinado tiempo hasta que consideran que sus crías pueden valerse por sí mismos. ¿Verdad que sí? Hay algunas especies que no tienen inscrito eso en su ley de vida porque tienen un diseño distinto, ¿verdad?
El por qué es así en una especie y en otra, pues yo no sé. Pero fíjense, por ejemplo, hay peces, ¿verdad? Que ahora sí que andan por ahí la mamá pez y el papá pez, anda ahí la pareja y tienen a 500 pececitos y andan ahí juntos con ellos y es una nube de pececitos, ¿verdad? Y cuando detectan un peligro, se los tragan. Y ahí los traen y después ya pasó el peligro y ya los sueltan otra vez. Y pues, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de los leones? ¿Qué podríamos decir de los osos? De tantos mamíferos, ¿verdad? De que tienen ahí a sus crías, ahora sí que de los monos, ¿verdad? Ahí los andan cargando y los andan cuidando hasta que pues ya llegó a un punto en donde ya se pueden valer por sí mismos y ninguno de ellos conoce a Dios, ¿verdad? Tienen inscrito eso en su ley de vida. Ahora, fíjense, si nosotros hemos nacido de nuevo, mis amados, todo lo que está inscrito en la ley de vida que tenemos, todo lo que está inscrito en la vida de Cristo, en la vida de Dios que tenemos nosotros, al haber respondido al Evangelio, ¿verdad? Al haber reconocido nuestro pecado, nuestra incredulidad, ¿verdad? Al haber puesto nuestra confianza en Cristo y haber reconocido y entender que el sacrificio que Él hizo a favor de nosotros en esa cruz hasta su muerte, ¿sí? Que su vida es el pago por nuestro pecado, es la redención por nuestro pecado, es la expiación por nuestro pecado, es el que nos compró. ¿Estamos aquí? Y que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y que vendrá otra vez por los suyos. Y cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él en eso y Él nos ha dado vida eterna, imagínense, mis amados, todo lo que Él puso en nosotros para hacer. Por eso nos habla allá en Hebreos, en el capítulo 13, que lo hemos visto muchas veces y lo seguiremos viendo, ¿verdad? Que Él hace por medio de nosotros, ¿verdad? Por medio de Cristo en nosotros lo que es agradable para Él, porque tenemos su vida. ¿Estamos aquí? Entonces, así estas criaturas, ¿verdad? Instintivamente cuidan a sus crías y les enseñan a valerse por sí mismas porque saben instintivamente que de eso dependen sus siguientes generaciones. O sea, saben que ahí les va la vida o la muerte a sus futuras generaciones. ¿Cómo la ven? Es intenso el asunto, ¿no? Es importante, creo yo. Versículo 3. ¿Vamos aprendiendo algo hasta aquí? Gloria a Dios. Versículo 3. Dice, que hemos oído y conocido. Aquí esto es muy importante. Oído y conocido. Es decir, el mensaje, la palabra de Dios y las obras de Dios que Él mismo ha comunicado al hombre. Por allá en Hebreos, no lo busque, anótelo ahí nada más, se lo voy a citar, le voy a poner la cita nada más, pero en los primeros 4 o 5 versículos del capítulo 1 menciona esto, el autor a los Hebreos, ¿verdad? Que Dios muchas veces, de muchas maneras, en distintas generaciones, nos ha hablado a nosotros, dice y a los padres les ha hablado, a nuestros ancestros, por los profetas. De aquí está refiriendo a las escrituras. Dice, pero a nosotros nos ha hablado en la plenitud por medio de Cristo. Ya tenemos todo el mensaje de Dios, ya tenemos todo lo que necesitamos saber de parte de Él, ya lo tenemos ahí y toda esa sabiduría está en Cristo. Amén. Dice, hemos oído y hemos conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Usted le ha compartido a Cristo a sus hijos? ¿Usted le ha predicado el Evangelio a sus hijos? Nuestros hijos deben de ser los primeros convertidos que nosotros debemos de tener, porque muchas veces hay muchos, ¿verdad?, que ahí andan queriendo salvar al mundo, se quieren ir a las otras naciones y no le predican a sus hijos. Ya no voy a decir a los vecinos no, ya ni a sus propios hijos. Muchas veces ni siquiera les estorban.
Es lo que es, ¿verdad? Ahora, la pregunta aquí, ¿quiénes le contaron esas profundidades del mensaje de Dios a los hijos? ¿Quiénes se las contaron? Bien, los padres, ¿verdad? ¿Quiénes se las enseñaron? Los padres, ¿verdad? Pregunta aquí, ¿qué escuchan nuestros hijos de parte nuestra con respecto a Dios? ¿Qué es lo que ellos escuchan cuando nosotros hablamos de Dios? Si es que hablamos algo, si es que escuchan algo de parte de nosotros, ¿qué es lo que escuchan ellos? ¿Les enseñamos nosotros o sencillamente volcamos esa responsabilidad a otros? ¿Verdad? Porque generalmente se dice, ay pastor, es que no tengo mucho tiempo y tengo mucho trabajo y usted sabe, y tengo un trabajo aquí, son 2 horas aquí y después es el otro acá y yo ya llego ya bien cansado, ya llego bien cansada y pues no tengo tiempo y pero paso tiempo de calidad con ella, pero o con él, ¿verdad? Y pero ya los traigo aquí y pueden haber muchos etcéteras, porque tenemos que ser responsables, ¿verdad? Tenemos que proveer para los nuestros. ¿Cierto o no? Entiéndase la ironía con lo que estoy diciendo. Y es que, fíjense, es más cansado, es más difícil, déjeme decirlo así, instruir a nuestros hijos fielmente en la palabra y en los caminos del Señor que salir de casa a trabajar. Es lo que es. Pero necesitamos ponernos ahí. Necesitamos ponernos bien. ¿Sí? Porque muchas veces estamos enfocados y sí, yo no estoy diciendo que no seamos responsables y que nada, pues ahí yo me voy a dedicar a enseñarles y pues ahí que le hagan como puedan y que tomen y que coman tacos de aire y sopa de saliva, ¿verdad? Y el Señor proveerá, pues no es así. Pues el que no provee para los suyos, ¿verdad? Pues hablando de un creyente, el que no provee para los suyos, dice, pues es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces sí tenemos que ser responsables, pero ahí está ese balance y está esa labor de equipo, pero la responsabilidad no se nos quita, ¿eh? Sí, tenemos que proveer tanto el alimento físico como lo otro. O sea, el hecho de que tenga que proveer en un área no quita la otra. ¿Estamos aquí? Jeremías 9, versículos 23 y 24, se los leo. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, ya le voy a ir metiendo velocidad para concluir y después, porque hay mucho y después seguiremos la siguiente semana. Pero dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Fíjense, que no se gloríe, que no se sienta así como seguro, que no se apoye, que no diga, ay, cuánta sabiduría tengo, o sea, de su sabiduría, ni el poderoso de su poder. Oh, qué influyente soy. No, mira, tú no te preocupes, yo con que diga, pues le van a hacer, y me van a obedecer. Y no te preocupes porque yo tengo influencia. Y no, yo digo y así lo hacen. Dice, no, que no se gloríen, no descanses, no confíes en eso. Dice, ni el rico de su riqueza. Está hablando de cosas en las que la gente suele gloriarse. De hecho, está hablando en esencia de lo que trata ya en Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, de la vanagloria de la vida. ¿Sí? De eso es de lo que está hablando, en esencia. Entonces dice, no te apoyes ahí, no te gloríes en esto, que no se vaya tu corazón tras esto, no confíes en eso. Dice, si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de sentirse seguro, si alguien ha de apoyarse, si alguien ha de decir, esta es mi gloria, dice, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Qué tremendo, ¿no? O sea, que tienes mucho, qué bueno, sé generoso, que sabes mucho, qué bueno, comparte de tu conocimiento, que tienes mucho poder, qué bueno, ayuda en todo lo que puedas, ¿sí? Pero eso
Eso a fin de cuentas no te va a servir para nada. Eso no te vas a poder llevar nada de eso a la eternidad. Pero si algo tiene un valor eterno, trascendente, dice, es conocerme. Fíjense, dice, no dice saber de mí. Porque hay mucha gente que sabe de Cristo, pero no lo conoce. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no lo conocen. Nuestros hijos pueden saber de Cristo y pueden saber de Dios. El asunto es qué saben de Él, pero más allá, ¿lo conocen? Es decir, su vida habla de que tienen una experiencia con Él. O pues que sí, tienen cierta información por ahí. Repito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúo con amor, con derecho y justicia, es decir, con rectitud, con todo lo que tiene que ver con el carácter de Él. Es decir, eso es como el Señor se conduce. Dice, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Fíjense, ¿cómo le agrada al Señor que vivamos? De acuerdo a cómo Él es. Pero yo no puedo vivir, es decir, lo está reduciendo, que nuestra manera de vivir, si nosotros lo conocemos a Él, vamos a vivir de acuerdo a cómo Él es. Porque tenemos su vida y su vida nos habilita para hacer lo que a Él le agrada. Esto es si lo conocemos, no si sabemos de Él. Enorme diferencia. Si lo conocemos, nos podemos gloriar, nos podemos decir, ay Señor, yo no me apoyo en mí mismo, no me puedo apoyar en mi propia prudencia, ¿sí? Y voy a, ese es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos, que ellos puedan confiar en el Señor y que ellos puedan conocer al Señor con todo su corazón, más allá de si son unos tremendos profesionistas, más allá si les puedo dejar cosas materiales, que ya lo veremos en el siguiente, ahora sí que en el siguiente episodio. Que puedan confiar en Él y que entiendan que, bueno, si les puedo dejar algo por ahí, si pueden, y mejor, si van y se preparan, qué bueno, porque lo hemos dicho, cada vez habrá un mundo más competitivo, pero por encima de todo eso, que confíen en Dios, que conozcan al Señor, porque ¿qué es mejor, mis amados? Que sean unos profesionistas impresionantes, pero unos brutos en la vida y unos brutos para con Dios y unos brutos para con su esposa y con sus hijos, y que repitan todo lo que ahora sí que generación tras generación tras generación ha habido en la familia, no porque son maldiciones generacionales, no, es porque ese es el resultado de ignorar y de no conocer a Cristo. Ese es el resultado, no es que es una maldición. Yo tengo yo heredé la maldición del alcoholismo, no, o de la drogadicción. Esa es una maldición porque mis padres, no, eso es algo que tú aprendiste y es algo que tú decidiste. Hubo muchas cosas en tu medio que influyeron, pero el problema no es ese. El problema es que ya se descubrió que genéticamente hay una predisposición. No es cierto. No existe eso. Generalmente se dice así, bueno, es que se descubrió que hay un gen. ¿En dónde está? ¿En qué revista médica dice el nombre de ese gen y que se ha comprobado que es que tienes este gen, entonces vas a ser alcohólico? Tienes este gen, vas a ser adúltero. Tienes este gen, vas a ser un golpeador. ¿Estamos aquí? No es cierto. Todas esas, mis amados, entendamos, todo eso que mencioné son obras de la carne. Todo eso que acabo de mencionar son obras de la carne. Cosas de las que alguien se tiene necesariamente que arrepentir. ¿Estamos aquí? Ok. Versículo 4. Y ahora sí que esto es la última parte que veremos. Nos vamos a quedar aquí. Tendremos la siguiente semana para continuar. Versículo 4 del Salmo 78. Regresen ahí, por favor. Mientras le doy un traguito a este rico café.
pues ustedes se van a tomar un café muy rico y un té muy rico y no sé cuántas cosas ricas más al ratito, y en lo que ustedes se lo están tomando yo voy a tener que salir corriendo, entonces le voy adelantando al trámite. Versículo 4 dice, no lo ocultaremos a sus hijos. Fíjense bien qué declaración tan potente, ¿eh? No lo ocultaremos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Ahorita vamos a entrar a desglosar esto. Dice, las alabanzas del Señor, número 1, su poder y las maravillas que hizo, y su potencia y las maravillas que hizo. Ahora, pongan atención, aquí nos habla de las alabanzas del Señor, ¿verdad? Ok, fíjense que nada más así rapidísimo, cuando nosotros en el Antiguo Testamento vemos distintas connotaciones o la palabra alabanza, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver connotaciones de alabar, hay esencialmente 7 palabras y la raíz y sus derivados que tienen que ver con alabanza. Aquí en este caso, cuando dice las alabanzas del Señor, se está refiriendo, la palabra en hebreo es tejilá, ¿ok? No tequila, ¿ok? Sino tejilá con H, ¿sí? Para que no, pues vamos a tejilear, ¿verdad? No. Aquí es tejilá, es la forma más exaltada para alabar al Señor, ¿sí? Pero es la forma más exaltada porque hay un conocimiento de Él y eso surge de una manera espontánea, ¿sí? Es decir, no es porque de repente, ¡ay, qué bueno! O sea, no, es que precisamente lo que lo hace tan exaltado y tan espontáneo y tan fuerte, ¿sí? Es precisamente que yo conozco al Señor. Es precisamente que lo he experimentado en mi vida y es precisamente que sé que puedo estar pasando un tiempo muy difícil, pero yo entiendo que eso solamente será un tiempo y que tarde o temprano el Señor me va a sacar de ese punto y me va a poner en alto. Y que puedo estar pasando un tiempo terrible en este momento, pero que yo todo lo que tengo que hacer es descansar, pararme firme en Él, ¿sí? Esperar en Él y el Señor me sacará adelante. Y si he resbalado y si he caído, el Señor me levantará. Porque 7 veces cae el justo y las mismas que cae el Señor lo levanta. Entonces todo esto es lo que encierra esta idea, este concepto. Las alabanzas del Señor. Está hablando de una actitud continua de gratitud. Y escuchen bien, todo esto es lo que Él quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Le transmitamos, que no se lo ocultemos, ¿sí? Contárselo a nuestros hijos y a las generaciones venideras, ¿sí? Esa dependencia de Dios, el reconocimiento de Dios y no quejas ni amarguras. No, si hubiera sido, no, si hubiera hecho, no, si hubiera habido, no, si me hubiera dado. ¿Estamos aquí? Un ejemplo podríamos ver que está en las Escrituras cuando fue el cruce por el Mar Rojo, ¿verdad? Hubo gente, ¿verdad?, que explotó en alabanza y que dijo, ¡wow!, ¿verdad? Porque vieron de repente el ejército de Faraón allá detrás de ellos, ya con un par de días por ahí detenidos en una nube de oscuridad, pero que no podían avanzar, pero ahí estaban muertos, aterrados, porque el ejército de Faraón junto con todos sus carros ya estaban dispuestos para hacerlos carne para hamburguesa. Y estos estaban ahí, ¿verdad? Y de repente el mar se abre en dos, se abre un canal, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Y pasan todos y hubo gente que dijo, ¡wow!, cuando atraviesan, y después como ven que el ejército de Faraón intenta atravesar también como pasaron ellos, como por tierra en seco, y las aguas lo sepultan, y dijeron muchos, wow, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, y salen cánticos espontáneos, ¿verdad? Y no hubo quien, bueno, a lo mejor hubo alguien ahí que dijo, ay Señor, ¿por qué te tardaste tanto? Casi nos aniquilan.
¿Sí? ¡Qué susto nos sacaron! ¡Ay, Señor, no me andes haciendo esto, eh! Por favor, a la otra que sea así, cuando tenga la necesidad, ven más rapidito, Señor. Pero cada experiencia nos va llevando a conocer y a depender del Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, habla de las alabanzas del Señor, habla de su poder. Y de su poder quiere decir la capacidad de Dios de llevar a cabo, pues, todo lo que Él ha hecho, pero todo lo que ha determinado hacer. Habla de la manifestación, mis amados, de los atributos de Dios como el único Dios verdadero. Habla de esos atributos que lo hacen ser precisamente quien Él es. Exaltarlo al Señor porque yo ya sé que Él es absolutamente santo, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, que Él es omnipresente y que que Dios es amor, que es absolutamente misericordioso, que es absolutamente justo, que es absolutamente bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Y que en cada decisión y que en cada acción del Señor todos sus atributos respaldan esa acción y esa decisión. Y yo puedo confiar en Él por eso. Eso se lo voy a contar a mis hijos. Ay, es que estoy teniendo un momento difícil. Miren, les voy a decir algo. Cuando estamos pasando por un tiempo difícil, es un buen momento para enseñarle a nuestros hijos. Cuando estoy pasando un tiempo difícil como padre, evidentemente hay etapas en las vidas de nuestros hijos en las que nosotros tenemos que actuar con sabiduría y dosificarles, ¿verdad? Pero si están pequeños papá, mamá, es que necesito zapatos porque ya piso un chicle y ya sé de qué sabor es. ¿Verdad? Pero pues a veces hay otras cosas que pagar y uno está, ay Señor, ¿verdad? Y bien es cierto que podemos llegar con ellos y decirles, mira, yo entiendo que está esta necesidad aquí, pero la verdad de las cosas, hijo, hija, hijos, vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos aquí y vamos a poner esto en sus manos, porque la situación está difícil y no me está yendo bien en el trabajo o estoy sin trabajo. Pero vamos a orar y vamos a confiar en el Señor. Mira, su palabra dice que nada falta a los que le temen. ¿Sí? Que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces estamos teniendo esta necesidad, pero nuestro proveedor pues es el Señor. Yo no soy tu proveedor, hijo, yo no soy tu proveedor, hija, esposa, yo no soy tu proveedor, es el Señor. Vamos delante de Él. Estamos aquí, vamos delante de Él y presentémosle nuestra necesidad. ¿Qué bendición es eso, mis amados? Su poder. Pero dice, y las maravillas que hizo, es decir, todas las obras que se desprenden de lo que acabamos de mencionar ahorita. Y entendiendo esto, fíjense bien, desde algo tan sencillo como que la creación misma es un permanente predicador que nos recuerda que Dios es Dios, ¿sí? Que no hay nadie como Él y que no hay nadie por encima de Él. Que Él lo puede todo precisamente porque lo conocemos, entendemos de sus atributos y que nunca dejaremos de conocerle. Y qué maravilla es eso, que tendremos la eternidad para estarlo admirando y que cuando pensamos que ya sabemos algo de Dios, viene y nos sorprende con algo más grande. Y cuando decimos wow y viene otro, y después de un wow viene otro wow y después viene otro uff. ¿Estamos aquí? Porque así es Él. Y Él dice que nos lleva de gloria en gloria y vamos viendo lo glorioso que Él es. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos con el objetivo, no de que tengan la información, pero de que tengan ese conocimiento. Y después, cuando ya se pudo comprarle ese par de zapatos, decirles, mira, vamos a darle gracias a Dios porque ya proveyó para esto. Es más, y suplió para esto y para más.
Y no solamente suplió para los zapatos, pero es que suplió ropa y suplió el alimento. Es más, suplió las vacaciones también, porque así es de maravilloso. Y que le podamos decir a nuestros hijos, vamos a darle gracias a Dios. Y muchas veces fallamos como padres en esos detalles, decirle, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dado esto. Y pensamos y luego les dejamos creer a nuestros hijos de que, ay, es que por nosotros, y ya luego ellos piensan de que yo nada más pido y me dan. Y no nos damos cuenta de que los hacemos unos payasos arrogantes, irresponsables más adelante. Y lo dije bien, y lo dije claro. ¿Sí? Pero en eso es cuando nosotros fallamos. Vean a la generación que tenemos. Vean lo maleducados que están. Muchos ni siquiera piden por favor y no dan las gracias. O sea, ni desde un buenas tardes, con permiso, por favor, gracias. Estamos aquí. Gracias, mamá, por la comida que hiciste. Ya tenemos 2 semanas comiendo lo mismo, pero gracias y gracias a Dios porque esto es lo que hay. Gracias, papá, por el trabajo que has tenido y porque tengo muchísimo más de lo que necesito. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Señor, porque le das la vida y la fuerza a mis padres para esto. Gracias, Señor. Hola. Ese es el legado. ¿Ese es el legado que nosotros estamos dejando a nuestros hijos? Y aquí el resumen es esto, ¿verdad? Y ya voy cerrando. Habla de un testimonio vivo, un testimonio activo de Dios, ¿verdad? Y siempre fundamentado en su palabra, porque su palabra habla de mi ley, mis palabras, mis estatutos, mis testimonios, mis pensamientos, ¿sí? Entonces, sí, nuestra experiencia personal es importante y está bien, siempre y cuando nuestra experiencia vaya alineada con lo que Dios estableció, ¿verdad? Porque, bueno, nuestra experiencia personal no determina si algo es de Dios o no es de Dios, pero de eso hablaremos más la siguiente semana. Ahorita quiero concluir con esto. Cuando nos dice, no ocultaremos, ¿verdad? No lo vamos a ocultar. Me regreso al versículo. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos, pero no lo ocultaremos. ¿Qué no ocultaremos? Aquello que hemos oído, aquello que hemos conocido, aquello que nuestros padres nos han contado, aquellos que nosotros hemos recibido, ese conocimiento vivencial que nosotros tenemos. Dice, no se lo vamos a ocultar. Y la palabra ocultar o la voz ocultar me llama mucho la atención porque quiere decir secretear. O sea, o guardar en secreto, más bien, no andar cuchicheando, no, es guardar en secreto, pero tiene otras connotaciones y otros significados muy importantes esta palabra, que quiere decir destruir, que quiere decir quitar, que quiere decir hacer perder. Escuchen bien, cuando nosotros, y con esto termino, quiero que quede esto. Repito, continuaremos la semana entrante con el favor de Dios. Cuando nosotros como padres no instruimos diligentemente a nuestros hijos en la palabra de Dios, si no los exponemos a ella, cuando no estamos ahí para ayudarles a ver las obras que Dios ha hecho en nosotros y en ellos, ¿sí? El llevarlos a conocer al Señor. Sí es cierto, es que de chiquitos están chiquitos, pero va a llegar un momento en que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero nosotros ya les fuimos enseñando. Si no hacemos esto, y no me estoy refiriendo a simplemente no informarles, es que si no, repito, les instruimos, les enseñamos diligentemente, Dios no lo ve como que no les estamos diciendo cosas o que no los estamos informando, que no les pasamos el memo. No, Dios lo ve como que les estamos ocultando la verdad y que los estamos dejando que sea la mentira la que los conduzca. Y la mentira no conduce a nada bueno, porque ¿en quién se origina la mentira? En el padre de mentira.
En otras palabras, cuando nosotros no le estamos enseñando la verdad a nuestros hijos, estamos abriendo la puerta y haciendo la invitación, ¿sí?, que sea la mentira el que los conduzca. Decisiones que se originan en la mentira. Y esto es serio, porque es equivalente a consentir en la destrucción de ellos, quitándoles, escuchen bien, lo único que les puede impartir vida eterna, que es la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. ¿Sí? Los hacemos perder su confianza en Dios, como lo veremos más adelante. Y podemos decir, qué buen profesionista es, como dijimos hace un rato, ¿verdad? Oh, qué buen hombre de negocio es, qué exitoso hombre de negocio, qué impresionante mujer de negocios es. Sí. ¿Y qué con el Señor? ¿Conocen al Señor? Entonces, midamos, mis amados, las prioridades desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que es importante para Dios? Y para Dios, Él está viendo una generación tras otra generación, tras otra generación, como lo seguiremos viendo la próxima semana. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por lo que nos ha hablado, por lo que hemos aprendido, por aquello que el Señor nos ha enseñado. ¿Sí? Y le decimos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Quiere levantar sus manos junto conmigo? Señor, muchas gracias por lo que tú nos hablas. Muchas gracias por lo que tú nos enseñas. Muchas gracias, Señor, por la claridad que tú nos das de que no quieres solamente que tengamos la información correcta acerca de ti, pero quieres que llevemos a la práctica eso que tú nos hablas y que te conozcamos, que comprobemos. Con razón, Señor, tu palabra dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Señor, y nosotros queremos paladear, queremos experimentar, queremos no solamente el hecho de que alguien nos diga y tener la información de decir, ay, es que el Señor es bueno y sabe de esta manera, como si nos hicieran la descripción de un delicioso fruto y nos dijeran, tiene este sabor y es delicioso y es agridulce y etcétera, etcétera. No, Señor, nosotros lo que queremos hacer es poner ese fruto en nuestra boca y disfrutarlo y paladearlo y que entre y que tenga su efecto adentro de nosotros, Señor, y disfrutar todo eso, Señor. Eso queremos contigo y eso queremos para nuestros hijos. Por lo tanto, te rogamos que nos des dirección, que nos ayudes para enseñarles. Que nos ayudes también, Señor, redarguyéndonos si no hemos estado haciendo la tarea que tú nos encomendaste, pero que tú nos redarguyas y que tú nos ayudes, Señor, para nosotros poder hacer eso y que nos des la gracia y la sabiduría para tal tarea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y yo te suplico que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, a los que están aquí presentes y a los que nos estarán escuchando también. Te lo suplicamos, Señor, y yo te suplico por tu bendición sobre la vida de ellos, de sus hijos, de los hijos de los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones, hasta que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.